En este video ensayo, realizado por mi persona, Andrea López, y mi compañera Samantha Sosa, buscamos explicar y resolver incógnitas sobre el segundo y tercer capítulo del libro de la buena vida de Ábalos Iñaki, que realiza, relata y explica sobre casas y su manera de habitar en ellas. El existencialismo puede marcar la definición del movimiento filosófico, que se basa en la búsqueda del significado y la esencia de la vida del ser humano, además de emplear sus fundamentos, que son la libertad de la temporalidad y la existencia del ser en el mundo. El pensamiento de Heidegger dice que el lugar, la memoria y la naturaleza se contraponían frontalmente al espacio, el tiempo y la técnica, por primera vez en una forma completamente articulada, dando lugar a un giro que prácticamente podría describir todos los cambios de valores que han ido sucediendo en el panorama arquitectónico desde finales de los 60 hasta la actualidad. La cabaña de Heidegger podría decir que era un lugar donde se buscaba alejarse del mundo y buscar su propio ser, apartarse totalmente del mundo moderno que le rodeaba. Esta es un refugio ante el mundo público y las fuerzas de la naturaleza. Su pensamiento, el de Heidegger, tiene un carácter fuertemente filosófico, que se manifestó siendo uno de los más importantes del siglo XX. La forma como ordena lo existente en una cuaternidad que se erige en el propio rasgo de ser existente es divino, universo, tierra y hombre. Esto hace girar su obra en torno a esta cuaternidad. El concepto de la vivienda, la noción de habitar. El principio de habitar en esta casa se refiere totalmente a la pureza de habitar con la naturaleza. Una línea vertical donde se nota que el fin de habitar es cuidando la dicha naturaleza. Esta es construida con materiales del mismo entorno en donde se encuentra la cabaña, o sea, que se utilizan los materiales que se encuentran en ese lugar, sin necesidad de usar elementos tecnológicos o industrializados, tomando en cuenta los principios de la sustentabilidad y de las ciudades antiguas con casas pequeñas artesanas donde se toma en cuenta el hábitat y no el lado estético. Esta cabaña tiene 3 habitaciones y la cubierta de ella está centrada con respecto a las habitaciones principales. Esta además tiene la particularidad de que el faldón de la ladera, la parte más baja de la ladera de la montaña, en esa parte donde está la casa es donde se ubica el baño o una parte del baño. Hace que todo esto desagüe en ese sentido. La cabaña es básicamente construida con una estructura de madera y con detalles constructivos que dan la idea de que esta fue realizada con herramientas manuales. En su interior tenemos revestimientos de tablas de madera ordenadas y posicionadas verticalmente. Las habitaciones de la cabaña tienen un mobiliario fijo que remontan a la fecha de la construcción de la cabaña, y la disposición de ella parece provenir de las actividades que se realizaban en su interior, en el entonces en el que fue construida, creando totalmente una relación directa entre su utilidad y su disposición, con una decoración austera y muy poco elaborada. Este capítulo, pues, parte del análisis de una película, donde existen 2 casas. La primera es la positivista, siendo una alegoria al movimiento modernista, la cual trajo consigo elementos industriales como el vidrio, el cual fue muy usado en ella. Esta delimitaba los espacios y ocurrió la aparición del concepto de urbanismo, representado por las áreas verdes, pero
geometrizando y zonificando. Es por eso que de esta manera se consolida la idea de que el hombre domestica la naturaleza. Se utilizan ventanales que permiten la luz natural, el paso de la luz natural, convirtiéndose en una herramienta que expone totalmente la intimidad de los que residen dentro de esta casa. Mientras que la segunda casa, la existencialista, se materializa de una manera orgánica, con un aura desordenada, y esta crece a partir de las necesidades de sus ocupantes. Ella no posee límites de ningún tipo, ya que no se rige de ningún parámetro, aparte del crecimiento de sus ocupantes y sus gustos. Se puede decir que la casa positivista, con sus ventanas, ordena y zonifica todos sus límites y parámetros necesarios, mientras que la casa existencialista vive del presente sin pensar en un futuro o, valga la redundancia, el orden de esta. Ahora respondemos a las incógnitas planteadas. ¿Podrían las ligaduras del orden, no solo material sino espiritual, descritas por Heidegger, ser el mecanismo para reconciliar la acción del paisaje natural y el paisaje cultural y las actividades humanas, todo en un solo modelo de fuerzas generadas de forma arquitectónica? Pues consideramos que el hombre tiene una capacidad de conciliar una conexión del espíritu. Es el paisaje natural y la cultura y las actividades humanas. Analizando el paisaje natural obtendremos las herramientas que necesitamos para usar a nuestro favor y que necesiten una solución ingeniosa. Cultura es lo que se nos ha inculcado desde la infancia. Es algo que nos predispone a elegir una forma de actuar y de pensar que difiere de los demás individuos. La cultura también nos predispone a concebir un sentido espiritual distintivo de los demás individuos, que siempre estará reflejado en nuestra forma de ver el mundo y de hacer la arquitectura. La forma que cada individuo siente y ve el mundo es totalmente diferente, pero lo que no es diferente son las necesidades que tenemos que cubrir para tener una vida cómoda y confortable. Estas necesidades son básicas: un techo donde vivir, que comer y vestir. Estas necesidades nos llevan a las actividades humanas que, por ejemplo, todos realizamos en nuestra casa. Dormimos, para ello hay habitaciones privadas con cama. Nos vestimos y por eso tenemos algún mueble o espacio determinado para guardar nuestra ropa, donde lavarla y secarla. Necesitamos asearnos y por eso es que tenemos baños en la casa, cameos, y necesitamos preparar la comida. Es por ello que también tenemos la cocina, aunque sea compartida, conjunto al comedor. La interacción en una casa en Selva Negra, Alemania, que es el caso de la casa que ya analizamos, una de las casas que ya analizamos, va a tener una cultura totalmente diferente y un paisaje natural muy distinto al de San Diego Carabobo, por lo que en apariencia y en solución de problemáticas ambientales tendrás una gran discrepancia, pero aún seguirán cumpliendo al adaptarse a las necesidades de las actividades humanas. ¿Cuál es el papel fundamental del modelo de tiempo establecido en la lectura del entendimiento del espacio y la forma arquitectónica? El papel de tiempo es fundamental para esta lectura. El tiempo que gasta Heidegger viviendo en esa cabaña que fue asignado por la universidad en la que trabajaba le permitió poder estudiar desde otro enfoque la cabaña. El tiempo también fue un factor esencial en el diseño de la cabaña, puesto que es una cabaña de esquí, por lo que está diseñada para estar en un clima de invierno y para pasar en herencia de padre a hijo, por lo que la cabaña se sienta es como una historia que está anclada al lugar, a una familia estable, jerárquica y autoritaria. Citando al capítulo 2 del libro, la casa se liga al tiempo, a la memoria del sujeto, lugar del auténtico, protege del exterior, de la inclemencia del tiempo y de los agentes naturales. Como última pregunta, decimos que Rapaport y ahora Ábalos aluden a la presencia de la familia como estructura social
y sus prácticas como grandes elementos culturales que preconfiguran y configuran parte de la forma arquitectónica o el programa. Si hay cierta similitud en alguna de sus formas y respuestas arquitectónicas, es válido pensar que el modelo de la estructuración de una vida del individuo como factor de producción de la forma arquitectónica o es solo una ficción intencionada para validar algunas intenciones de los diseñadores. Pues, por supuesto que es válido pensar que la vida de un individuo será un factor importante en la arquitectura. La casa existencialista y la casa positivista tienen en común que sus protagonistas serán las familias, las que van a habitar en ellas, mientras que la casa existencialista se configura de un modo que se adapte a las necesidades de los individuos, de los que habitan en ella. Tiene independencia del conjunto urbano a su alrededor y posee un carácter que la hace ser totalmente opuesta a la casa positivista. La casa positivista nace del movimiento modernista, impulsado por el pensamiento positivista, que valora el futuro y la modernización sobre el pasado. El movimiento modernista impulsa todo lo que conocemos como urbanismo, transportándolo a la casa positivista. El urbanismo lo sentimos en cada detalle, desde los ventanales de vidrio que permite que pase la luz natural y expone la vida privada de la familia que habita, hasta ese afán de controlar la naturaleza. La casa Zaratustra se diferencia de las dos anteriores, ya que nos enteramos que el arquitecto no la pensó para hacerla como una casa familiar, sino que su usuario ideal es un superhombre, que necesita aislarse de la mediocre normalidad que le rodea en su casa. Además, que podemos describirla como una casa del movimiento modernista y que a su vez cumple con una necesidad del usuario de aislarlo y proteger su privacidad del mundo exterior en una burbuja. Al final de todo, lo que estas casas tienen en común es que todos los individuos que habitan en ellas tienen necesidades y actividades que deben poder satisfacer en su interior, lo que nos movería a encontrar los espacios y habitaciones necesarias para que la casa sea cómoda y funcional. Las dimensiones cambiarán dependiendo de la cantidad de los ocupantes, pero las características esenciales siempre van a permanecer, son los que todas comparten entre sí.